vamos a orar para pedir la dirección de nuestro Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor Dios Todopoderoso, te quiero dar gracias por otro día más de vida, mi Señor. Gracias porque nos permitiste despertar y ver la luz de tu sol nuevamente, mi Señor. Gracias porque a tus misericordias hoy estamos aquí reunidos, Señor. Te pido, Padre, por tus hijos que están ya aquí reunidos, Padre, que nos bendigas, Señor, que nos abras el entendimiento a la hora de escuchar tu palabra, Padre eterno. Te pido por el servicio de esta mañana, que es dedicado a ti, consagrado a ti, mi Señor. Te suplico que uses grandemente a tus hijos que nos van a exponer la palabra esta mañana, Padre. A tu hijo Abner, quien estará a cargo de la predicación, a tu hijo Víctor, mi Señor, que estará a cargo de la Santa Cena, y también a mí, Padre eterno. Este servicio es para ti, Señor. Te suplico que te pido, Padre, que sea de tu agrado, Señor. Utilízanos, Señor, y te doy gracias por tus hijos que ya están aquí. Te pido, Padre, por aquellos hermanos míos que están enfermos y que por motivo de eso no han podido venir, que tú los sanes, que bajes tu mano de sanidad sobre ellos, mi Señor. Y también te pido por aquellos hijos tuyos que por decisión ajena, Padre, a enfermedad, no vayan a venir, que también tú los bendigas y que tengas misericordia de ellos, así como la tienes de nosotros, Padre. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hallé un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho Él por mí. Hallándome perdido e indigno pecador, me salvó y ya me guarda para sí. Me salva del pecado, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Aleluya, Él consuela mi tristeza, me quita todo afán. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará. Es mi fuerte y poderoso protector. Del mundo yo me aparto y de la vanidad, para consagrar mi vida a mi Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiado en Cristo puedo resistir. Aleluya, la victoria me asegura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un lugar en casa de su Padre, mansión de luz y paz. No el creyente fiel con Él ha de morar. Llegando a la gloria con Él yo estaré, contemplaré su rostro siempre allí. Aleluya, con los santos redimidos gozoso cantaré. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Amén. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Proverbios 17:17. Eso, hermanos, es para nosotros Jesucristo, un amigo, y pues más que un amigo es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y así como dice el himno, en Él es el único en quien nosotros podemos confiar y descargar todas nuestras preocupaciones, hermanos. Amén, hermanos. Dejo el tiempo con mi hermano Víctor, quien nos traerá la Santa Cena. Hola, hermanos, muy buenos días. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Me da mucho gozo estar aquí en la iglesia y espero que usted haya tenido una semana bendecida, que haya estado sano totalmente, que es lo más importante, que cuando uno pierde la salud, allí pierde uno todo, ¿no? Y toda la semana la verdad es que la pasamos mal en familia, lidiando con la tos, la fiebre, y hoy por la mañana el último en caer fue Víctor, ¿verdad? Entonces pido sus oraciones por mis hijos más pequeños. Mi esposa no está aquí porque se quedó cuidando los niños, ¿verdad? Usted sabe que no es lo mismo que venga un adulto enfermo a que lidiar con un niño, es muy diferente. ¿Sale? Les pido sus oraciones por mis hijos, hermanos. Gracias a Dios yo ya estoy un poco mejor y hoy estoy aquí, gracias a Dios, haciendo el esfuerzo
para impartir los elementos de la cena del Señor, que también es un privilegio. La garganta no me da para seguir para predicar hoy. Hoy me tocaba predicar nuevamente, pero gracias a Dios por la vida de mi hermano Abner, que hoy lo va a hacer, y yo voy a hacer la Santa Cena. Bueno, tenemos una visita en esta mañana, hermanos. Es un gran gozo tener visitas. Y hoy tenemos la visita de José Francisco Vargas Mejía. Bienvenido sea, hermano Francisco. Nos da mucho gusto tenerlo aquí con nosotros. Bueno, también tenemos no visitas, sino que son parte de la iglesia, pero me da mucho gusto ver a Rodrigo y a Yuri. Bienvenidos sean a la casa del Señor. Bueno, hermanos, bienvenidos sean cada uno de ustedes a la casa del Señor. Y bueno, por favor, quiero que abran sus Biblias en la carta a los Gálatas. Voy a seguir con esta exposición que está haciendo nuestro hermano Abner en Gálatas. Yo voy a retomar algunos versículos. Mi hermano la semana pasada expuso Gálatas del capítulo 2, del versículo 11 hasta el 20, hasta el 21. Pero en esta mañana yo voy a exponer solamente dos versículos, el versículo 19 y el versículo 20. Gálatas capítulo 2, versículo 19 al versículo 20, para reforzar lo que nuestro hermano expuso la semana pasada. Quiero por favor que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2, versículo 19 al versículo 20, por favor, hermanos. ¿Ya lo tienen? Dice así la palabra del Señor: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mis hermanos, cada que nosotros venimos a la mesa del Señor, recordamos su muerte, su resurrección, y por consecuencia todos los beneficios que nosotros hemos recibido por lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Cuáles son los beneficios? La vida eterna, la morada del Espíritu Santo en nosotros, su palabra, los dones, la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo eso nos gusta. Pero mis hermanos, ¿sabías también que al venir a la mesa del Señor no solo celebras la muerte y resurrección de Cristo, sino también mi muerte y mi resurrección, también de manera personal? ¿Sabías eso? Que no solo celebramos principalmente a Cristo porque Él es único, pero también nosotros, mis hermanos, hemos muerto y resucitado con Jesucristo por la fe. Y en esta mañana esto nos va a enseñar estos dos pequeños pero profundos y poderosos pasajes de la Escritura. Número uno, quiero demostrar cómo nosotros hemos muerto. Versículo 19: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Ahí está nuestra muerte, hermanos. ¿Y cómo nosotros hemos muerto? Porque en todos los que estamos aquí presentes se cumplió el veredicto de la ley, la cual es culpables y esclavos del pecado. Porque eso era lo que éramos sin Cristo. Éramos culpables y esclavos del pecado. ¿Y saben cuál era la sentencia para nosotros a través de la ley? Muerte, separación de Dios. Y eso, mis hermanos, en nosotros se cumplió. Estaba cumpliéndose porque no estábamos en Cristo Jesús. Mis hermanos, dice: porque yo por la ley soy muerto por la ley. ¿Qué nos enseña la ley? Número uno, la santidad de Dios. Pero número dos, nuestro pecado, nuestra maldad, nuestra locura y nuestra imposibilidad de acercarnos a Dios en nuestras propias obras. Y ¿saben algo, hermanos? Todos nosotros, en todos los que estamos aquí presentes, se cumplió ese veredicto: muerte al pecador, sentencia de muerte, porque éramos esclavos del pecado. Y ni tú y ni yo
podíamos salir de esa situación tan penosa en la que nos encontrábamos. Mis hermanos, hoy yo les pregunto, mi hermano que es abogado, mi hermano Mauricio, sabe que una vez una persona es enjuiciada por un delito, no se puede hacer dos veces, ¿verdad? Lo mismo hizo Dios con nosotros. Nosotros éramos pecadores, éramos reos del pecado y estábamos condenados. Y un día escuchamos las buenas nuevas del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo se levantó de los muertos para vergüenza del diablo y para gloria nuestra. Y es allí, mis hermanos, que nuestra muerte se cumplió y que la sentencia fue dada, mis hermanos, por el juez. Y nosotros venimos en arrepentimiento y en fe. Y ahora nosotros dejamos de ser esos muertos vivientes y pasamos a ser parte de la resurrección de Dios. Versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué significa eso? Que mis hermanos, Cristo pagó por mí lo que yo merecía pagar en la cruz del Calvario. Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Por eso la Biblia es clara cuando dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Mis hermanos, en mí, mis hermanos, por mí Cristo pagó mi maldad. Y por esa obra, ahora Dios vive en nosotros. Ahora la vida de Dios es posible para nosotros. La siguiente parte del versículo 20. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. En pocas palabras, mis hermanos, ahora Dios vive en mí y vive en ti, en todos los que estamos aquí presentes y que en un momento estábamos muertos. Ahora por la fe y el arrepentimiento hemos venido a Dios y ahora Dios mismo mora en nosotros, mis hermanos. Y ahora porque Dios vive en nosotros, tenemos el poder para vivir para Dios. Eso es lo que significa. Por eso dice el texto, mis hermanos, que lo que ahora vivo en la carne, o sea, en esta vida, ahora tengo el poder para vivirla para el Hijo de Dios. Ahora, mis hermanos, nosotros tenemos el poder de amar a Dios, de amar al prójimo, de servir, de intentar vivir santamente. Yo sé que nadie ama a Dios como se merece. Yo sé que nadie ama al prójimo como se merece. Yo sé que nadie es santo al 1000% como deberíamos de serlo. Pero lo intentamos. ¿Recuerdas cómo era tu vida sin Dios? Bueno, aquí muchos tuvieron la dicha de nacer en cuna cristiana. Bueno, pero mis hermanos, los que nacimos lejos de Dios, no podíamos amar a Dios. No podíamos venir a la iglesia. No podíamos orar. No podíamos leer la Biblia. No la podíamos entender. Porque Dios no vivía en nosotros. Pero hoy que Cristo vive en nosotros, mis hermanos, nosotros intentamos por su gracia una y otra vez amar a Dios, amar al prójimo, vivir santamente y crecer, y crecer, y crecer en todos los sentidos de la vida. Porque si hay alguien que tiene un propósito digno para este mundo, ese es el creyente, mis hermanos. Porque entiende que él tiene tres grandes retos de vida en esta tierra: vivir bien espiritualmente, tener un intelecto limpio por la palabra del Señor y también tener una vida sana en este mundo. Tres cosas, mis hermanos. Y este es un propósito de vida, mis hermanos. No somos perfectos, nadie lo es. Que levante la mano aquí el que es perfecto. Nadie lo es. Todos somos perfectos, mis hermanos. Pero hoy tenemos el poder para vivir para Dios.
porque Cristo vive en nosotros. Y la muerte que antes era para todos los que estamos aquí, hoy es vida eterna en Cristo Jesús. Y no solo eso, sino que tenemos la promesa de poder vencer el pecado por el poderoso Espíritu de Dios que mora en nosotros. Porque Dios, el Espíritu Santo, mora en mí y mora en ti. Y mis hermanos, el poder del Espíritu no es hablar en lenguas, es controlar la que se tiene. No es actuar como un loco desenfrenado, es estar en el control del Espíritu Santo. Hermanos, recuerda que cada domingo que vengas a la mesa del Señor, dale gracias a Dios por lo que Él hizo por nosotros. Pero recuerda que también nosotros estábamos muertos y ahora estamos resucitados en Cristo, y por ese poder y por esa obra de Dios tenemos el poder de Dios y el compromiso con Dios para vivir de la manera en que Dios nos manda en su palabra. Yo sé que todos fallamos, yo sé que no hay nadie perfecto, yo sé que todos luchamos a diario y nos levantamos de la cama pidiéndole a Dios ser los mejores, porque yo sé, mi hermano, yo sé, mi hermana, que tú haces el mejor esfuerzo. Pero te estás equivocando, no es con tus fuerzas, es en el poder que da Dios para amarle, para amar al prójimo y para vivir santamente. Que Dios nos ayude, hermanos, que Dios nos ayude a ponernos a cuentas con Dios. Ven a la mesa del Señor. A Dios no le espanta el pecado, no. Cristo tiene el poder para perdonar, pero también para transformarnos. Pero hoy renuncia al pecado, dale la espalda al pecado y di no más. Y me vuelvo a Dios y me vuelvo a sus brazos. Porque en Él hay perdón, porque en Él hay redención y porque en Él hay el poder para vivir de la manera en que Dios pide, mis hermanos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que perdone nuestras maldades, que santifique los elementos, y de ahí voy a pedir a mi hermano Javier Ruiz y a mi hermano Gustavo si pueden repartir los elementos de la cena del Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora de la mañana, porque nos has recordado cómo era nuestra triste condición sin ti, Señor, muertos en nuestros delitos y pecados. Señor, la ley cumplió en nosotros lo que pedía, nuestra muerte, nuestro juicio, pero gracias a Jesucristo. Gracias a Jesucristo que hizo por nosotros posible nuestra redención a través de su muerte y su resurrección. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra que perdones nuestros pecados, que perdones nuestros malos hechos, nuestras malas palabras y aún, Señor, nuestros malos deseos. Que nos hagas aptos en tu gracia para renunciar al pecado y para venir a tu mesa, Señor, arrepentidos, con vergüenza por lo que hemos hecho mal, pero también, Señor, contentos y alegres porque tu gracia, Señor, es inagotable en nosotros. Ayúdanos, por favor, Señor, a vivir para tu gloria. Santifica los elementos. Te pido que pases tu mano de sanidad sobre todos los hermanos que están enfermos y que por motivos de enfermedad no pudieron venir a tu casa de oración. Pasa tu mano sobre tu pueblo, Señor. Y los que están aquí presentes, que están enfermos, Padre, pasa tu mano de sanidad sobre nosotros. Fortalécenos, anímanos. Ten misericordia de nosotros, Señor. Y gracias, Padre, porque hoy nos permite recordar esas buenas noticias, que Cristo murió por nosotros y que resucitó, y al resucitar nos libertó de la muerte. Y hoy tenemos el poder en ti para vivir para la gloria de tu nombre. Santifica los elementos, Señor, y ayúdanos a participar de ellos confiados en tu gracia y en tu amor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y por favor, mientras tanto, busquen en sus Biblias el texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23 al 26, que es en lo que vamos a estar meditando. 1 Corintios 11, 23 al 26, por favor, hermanos. Vamos a esperar que nuestros hermanos también tomen sus elementos y tomen su lugar, y luego todos juntos participamos de el cuerpo y la sangre de nuestro Salvador de manera simbólica.
Gracias, hermanos, por el servicio. Bueno, ahora sí vamos a leer. Dice la Biblia: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a participar. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar, por favor, hermanos. Vamos a ponernos en pie por un momento. Voy a leer el versículo 26 para recordar por qué hacemos esto y después oramos. ¿Sale? Dice así la palabra del Señor, versículo 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre bendito, en esta hora de la mañana, por el tesoro de tu palabra, Señor, que en esta mañana nos has enseñado. Que en nosotros se cumplió, Señor, la sentencia de muerte que pedía la ley. Y Señor, hoy gracias a Jesucristo, Él recibió por nosotros nuestro castigo. Y hoy, Señor, hemos resucitado para poder vivir para tu gloria. Padre, te pido que a través de recordar lo que tú has hecho por nosotros, ahora, Señor, renueve nuestras fuerzas espirituales, nuestras fuerzas intelectuales, nuestras fuerzas físicas, para amarte, para servirte, para temerte, para amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor, para vivir santamente en este mundo. Ayúdanos, Padre, pasa tu mano de sanidad. Y también te pido, Padre, que uses grandemente a los maestros de la escuela dominical y también, Señor, a tu siervo Abner, que abras nuestro entendimiento para entender tu palabra y para ponerla por obra. Porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hola, hermanos, bienvenidos al culto de hoy. Hoy vamos a continuar hablando del profeta Amós, ¿ya? Del profeta Amós. Y el tema, vamos a poner como tema general el rugido del león y la destrucción de Samaria. El texto que se va a meditar es más largo de lo que se leyó. Va a incluir del capítulo 3, versículo 1 al capítulo 4, versículo 3, porque estoy uniendo dos temas en uno, tanto el rugido del león como la destrucción de Samaria. Ahora, el rugido del león, cuando estuve reflexionando en esto y pensando en la prédica, me hizo recordar una canción, la canción de nuestro hermano, consiervo Marcos Vidal, uno de los cantantes de antaño que sería bueno volver a escuchar. Claro, los que no les gusta la melancolía, por supuesto que no. Y esta canción habla del rugido del león, pero también habla de la asociación con Aslan. ¿Y quién es Aslan? Bueno, Aslan es un personaje dentro de la ficción creada por Lewis, este escritor de Inglaterra, que escribió sobre las crónicas de Narnia, entre muchos otros libros, por supuesto, libros con carácter cristiano. Les recomiendo leer. Y hace días, estando de viaje, al frente de nuestro terminal de bus estaba una librería, así que nos metimos con May. Bueno, un montón de libros y vi el anuncio, Narnia, todos los tomos en un solo tomo.
Fui a preguntar por el libro, ya no había. Se había terminado todo lo que habían traído. Bueno, compré otro preparado por Jucum, que es Juventud con una Misión, y trata sobre la vida de hombres de fe, cómo inspiraron en la vida cristiana, etc. Y May compró uno para las mujeres también, para el ministerio con mujeres. Pero hablar de Narnia, que no está en la Biblia, por supuesto, es algo que algunos podrían considerar herético, pero Marcos Vidal, no, César Vidal es otro. Marcos Vidal compuso una canción del rugido del león y en parte toma una escena de Lucy con Aslan en esas letras, pero en parte toma escenas de la Biblia. Así que quiero escuchar con ustedes, ya no sé cómo va a ser nuestro hermano Javier al editar el video, escuchar con ustedes la canción de Marcos Vidal. Está en parte relacionado con el texto y con la prédica de hoy. Por favor. Desata el poderío de tu voz una vez más, rugido de león. Bueno, perdónenme entonces, porque la tecnología me decía que este cañón iba a sacar el sonido. Bueno, no está programado. Perdonen entonces. Vamos a dejar. Cancélalo. Tarea en casa. ¿Ya? Cambiamos el de computadora. Ahora, tarea en casa. Busquen en YouTube o en cualquier otro lugar la canción de Aslan, escrito y cantado por Marcos Vidal. Hacía mención de que incluye esta canción partes de la Biblia y partes de lo que Lewis escribió. Porque por un lado, este león es guerrero, pero por otro lado, este león se deja acariciar por una niña, dice la canción de Vidal, que es justamente la escena del príncipe Caspian, cuando se encuentra con Aslan y le acaricia la melena. ¿Y qué tiene que ver toda esta canción con el pasaje de hoy? Por un lado, quiero mostrar a ese guerrero y a la vez tan amoroso, que no dice aquí en la Biblia que se dejó acariciar por una niña, la canción sí lo dice, pero podríamos inferir que en medio de su juicio muestra amor. ¿Pero cómo? Podríamos encontrar algunas cosas aquí. Muy bien, centrémonos en nuestro pasaje. Estamos en el capítulo 3, pero antes regresemos al capítulo 1, versículo 2. Capítulo 1, versículo 2. Dijo, Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén. Puntos suspensivos. Jehová rugirá. En español, rugir lo hacen principalmente los leones. Jehová hará sonido como lo que hace un león. La misma palabra hebrea para rugir aquí en el versículo 2 lo vamos a encontrar en capítulo 3, versículo 4 y versículo 8. ¿Es mío, creo? No. Mismo sonido. La misma palabra, versículo 4 del capítulo 3 dice, rugirá el león. Y el versículo 8, si el león ruge, ¿quién no temerá? Está hablando del rugir del león, de un león normal, un animal, en el capítulo 3, pero en el capítulo 1, versículo 2, a Dios se le pone como que hace la acción de rugir. Por eso nuestro hermano Daniel Carroll, profesor de CETECA, pero sobre todo de Wheaton College, en su libro, su comentario sobre Amós, pone el rugir del león.
De eso trata el libro de Amós. El rugido del león, el león que ruge. Pero no es un rugir por rugir, es el Dios que emite juicio, cual guerrero, para destruir a los pecadores. De eso no hay duda. Casi todo el libro va a hablar de esto, de juicio, juicio y juicio. Pero quiero encontrar luego a ese Dios de amor. Desglosemos el pasaje poco a poco. Del versículo 1 al versículo 2 se nos va a dar una especie de justificación del por qué te voy a castigar. Ya en los versículos anteriores, del 6 al 16 del capítulo 2, se había mencionado dos pecados principales: la injusticia contra el prójimo y el no prestar atención a la ley de Dios y hacer callar a los profetas, burlarse de los nazareos, etc. Tiene que ver con relación con Dios. Ya había presentado las causas. Pero en el versículo 1 y 2 del capítulo 3 va a ahondar aún más en la causa principal, por así decirlo. Resumiendo, leamos. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia que hice subir de la tierra de Egipto. Dice así: a vosotros solamente conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Muy bien. Ya en el versículo 1 les va a hacer un recordatorio de la bondad de ese Dios. De la bondad de ese Dios. Yo les hice subir de la tierra de Egipto. ¿Y qué es eso? Yo les hice subir. Es una frase que evoca el Éxodo. Los 400 años que dice la Biblia que sufrieron los israelitas en Egipto y que Dios envió un libertador, Moisés, para que los sacara, los llevara al desierto, les diera su ley, establecieran un pacto en el Sinaí y luego de 40 años de peregrinaje subieran victoriosos, porque está al sur y luego Canaán está al norte, y está zona más montañosa, subieron conquistando victoriosos tanto Transjordania como la tierra de Canaán y se asentaran allí. Ese Dios de amor dice: mira, yo he sido bueno con ustedes, yo les hice subir. ¿Qué otro Dios hizo esto por ustedes? El versículo 2 va a mostrar nuevamente ese amor y esa fidelidad. A vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Sí, la palabra conocer es la misma que usamos para conocer intelectualmente. O sea, es como yo leo un libro y conozco de qué trata de manera intelectual. La misma palabra se usa para Adán conoció a Eva, que no se refiere a conocer intelectual, sino a un conocer más íntimo y sexual. Entonces, la palabra conocer no es solamente intelectual. Yo los he conocido, yo les he visto, yo sé cómo se comportan. No, conocer aquí tiene que ver más con que yo establecí con ustedes un lazo íntimo más que cualquier otra familia de la tierra. Este conocer no es solamente yo les he sacado de Egipto, sino he establecido un pacto con ustedes y no con otros pueblos. Ese conocer, ese privilegio que tuvo Israel y no lo tuvieron otros. Le está diciendo cuán bueno he sido con ustedes, pero ustedes no se comportaron correctamente. Primero menciona lo bueno que ha sido Dios y ahora le mencionará qué cosa les va a suceder, segunda parte del versículo 2. Por tanto, porque yo he sido bueno, yo les he sacado de Egipto, ustedes hicieron un pacto conmigo, están diciendo en otras palabras, os castigaré por todas vuestras maldades. Ahí está la justificación. Los voy a castigar por todas vuestras maldades. No dice pecados,
porque es otra palabra hebrea para pecados, acá es abón. Abón es iniquidad, maldad. Porque lo que hace Israel es maldad pura. Todo junto. Dios ya está cansado de todos estos pecados. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? No vaya a pensar, y voy a repetir esto de todo el mensaje, no vaya a pensar que nuestra doctrina, seguridad de salvación, es peco y peco y peco y no pasa nada. Ese Dios de juicio es el mismo Dios vigente hoy en día, por eso el autor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dios va a castigar los pecados también de la iglesia, de cada uno en particular. Cuidado. Por supuesto, no del mismo modo que castigó a Israel, porque a Israel les castigó de un modo que probablemente a nosotros no nos toque. Ser llevados al exilio, asesinados en una guerra, pasar hambre, no sé. Los castigos pasados, los castigos que Dios puede traer hoy en día pueden ser diferentes. Ahí está la justificación. Luego del versículo 3 al versículo 8 se nos va a hablar acerca de preguntas retóricas que buscan, en otras palabras, dar una consecuencia de sus acciones. O sea, nada sucede porque sucedió. Hay una causa, hay un efecto. Y se hace una serie de preguntas que las respuestas son obvias. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? O sea, ¿andarán dos personas juntas si no tuvieran el mismo destino? Obvio, no. ¿Rugirá el león en la selva sin haber visto o cazado una presa? No. ¿Dará el leoncillo o el león joven, que es otra traducción más probable, el león joven, su rugido desde la guarida si no tuviera una presa? Respuesta, no. Versículo 5. ¿Caerá el ave en un lazo, una trampa, ¿no? Una trampa para cazar aves. Caerá, o sea, un pájaro, un ave caerá en la trampa sin haber, ahí habla de cazador, pero también podría ser sin haber cebo, sin haber la comida, lo que va a incluir la trampa ahí. No va a caer. Tiene que haber algo. Igual cuando yo voy a pescar y no pongo, digamos, un camaroncito o algo, no va a caer. Tiene que haber la carnada. Siguiente pregunta. ¿Se levantará el lazo de la tierra si no hubiera atrapado algo? No. Va a ser mucho viento, movió algo, el lazo para cazar animal. No va a pasar. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y esto no provocará temor en la gente? Si se toca trompeta de advertencia, viene un ejército enemigo y hay un sonido de trompeta característico. No cualquier trompeta, no es cualquier sonido, sino un sonido de advertencia. Viene el enemigo, todos con miedo. Obvio. Siguiente pregunta. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Ahí concluye. O sea, todo lo que va a suceder es porque hace una consecuencia que lo está enviando Dios. Hoy en día una pregunta sería para los padres: ¿castigarás a tu hijo o tu hija por nada? No. Para los estudiantes una pregunta sería: ¿desaprobarás por más que hayas estudiado? No. Son consecuencias lógicas y por tanto el castigo que te va a venir va a ser porque hubo una causa. Hiciste algo. No por nada. Dios no es loco como ningún padre es loco de castigar a su hijo porque se le dio la gana. Hay razones para eso.
Y va a venir el castigo sobre Israel y sobre todos los desobedientes porque hicieron algo. Ahora, el versículo 7, por supuesto, se ha manoseado muy feo en los últimos 100 años. Se ha manoseado. ¿Qué dice el versículo 7? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Ciertamente, el texto dice así. Ahora, ¿cómo podemos entender esto? De que Dios todo lo revelaba a los profetas diciendo, esto voy a hacer, les aviso, ¿ah? Así que Dios que tiene ganas de contar lo que va a hacer. Muy probablemente eso no sea la respuesta. Un Dios necesitado de que alguien sea su cómplice o esté informado de lo que va a hacer. Lo más probable es entender este texto a la luz del contexto de Medio Oriente, como se llame los tratados soberano-vasallo. Recuerden que he hablado de pacto, y voy a repetir la palabra pacto. Dios hizo un pacto con Israel. Ese tipo de pacto se conoce como soberano-vasallo. El soberano dice algo y el vasallo se sujeta y ambos hacen un acuerdo de obediencia, el vasallo, fidelidad y el soberano, protección, etcétera, etcétera. Y hay maldiciones si es que desobedece y bendiciones si es que obedece. Y uno lee Éxodo, uno lee Levítico, uno lee Deuteronomio y encuentra claramente evidencia de este tipo de pacto. Cuando el pueblo o el reino vasallo se rebelaba contra el reino que era el soberano no enviaba inmediatamente su ejército para destruir al reino rebelde. No. Enviaba emisarios, enviaba sus embajadores a avisar. Rey tal, cuidado. En el pacto dice que si tú no pagas tus impuestos, van a venir a destruir. Tengo una guerra, dice el soberano. Envíame 1000 soldados, porque así dice el pacto. 1000 soldados para ir a pelear contra otro reino. Y no enviaba. El soberano enviaba un emisario, decía, rey tal, tú te comprometiste a enviar 1000 soldados cada vez que nuestro soberano estaba en guerra. No lo has hecho. Va a venir el rey y va a destruirte. Esos son los emisarios. Son los siervos. Entonces, no es de que cada cosa que Dios se le ocurriese, voy a hacer algo, te aviso, ¿ah? No. Estos eran porque el soberano estaba enviando sus advertencias. Dios estaba enviando sus advertencias. O sea, no revelaba todo Dios, solamente revelaba lo que Él quería que se revelase. De vez en cuando enviaba a sus profetas para hacer recordar a este pueblo de Israel rebelde que están violando el pacto. Hago esta aclaración porque en los últimos 100 años, lastimosamente, han surgido movimientos religiosos, algunos más escandalosos que otros, diciendo que son profetas y apóstoles actuales y usan este texto para dar revelaciones. No solamente se los ve en los libros que hacen eso, o en las películas, o en videos, sino yo pude verlos de manera presencial. Por ejemplo, ya pasó las elecciones en México. Ya no hay mucho problema para que yo hable de política entonces. Pero en cada elección de cualquier país de Latinoamérica, porque no conozco de otros continentes, se levantan los profetas. Va a ganar tal. Dios me dijo que vas a ganar tú. Y yo estuve en algunos eventos, no porque me guste la política, sino porque
Invitan a los pastores, teólogos, invitan a los eventos y bueno, uno por cortesía va. Y ahí se levanta un pastor, un profeta y dice, el Señor dijo que tú vas a ganar. Otro candidato, al mismo, o sea, candidato contrario, otro profeta dice, el Señor dice que tú vas a ganar. Claro, uno ha acertado, ¿no? Alguno ha acertado y los demás perdieron. No funciona así. El 2019, antes de que venga el COVID, estábamos en una reunión de pastores aquí en Tapachula. Yo no como pastor, sino como de la Academia Bíblica Pesher. Estuve en ese evento, en esos eventos de ese tipo. Y se levanta un pastor. Y yo creo en su fe en Dios, creo en su pasión. Es un pastor que yo lo puedo considerar un hermano en la fe, pero no sé qué le pasó ese día. Se levantó y dijo, el Señor me ha dicho que el volcán Tacaná va a explotar. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Escuchar eso aquí en Tapachula. Bueno, Cacahuatán más, allá, toda esa zona, mucho más, ¿verdad? Miedo. Yo soy escéptico a muchas de esas profecías, pero creó bochorno en el ambiente de preocupación. Ya pasaron cuántos años y el Tacaná está intacto. Pero muchos de esos profetas salen a decir, el Señor ha revelado a su siervo lo que va a suceder. No les crean. El texto no quiere decir eso. Versículo 8. Aquí sí, porque este profeta Amós es enviado por Dios, lo envió desde Judá a Israel. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Todos van a temer al león. Entonces, si Jehová habla, ¿quién no profetizará? Inclusive yo, dice Amós. Porque en el capítulo 7, no vamos a leer ahorita, en el capítulo 7, Amós es increpado por un sacerdote y le dice, ¿quién eres tú? Eres extranjero. Y él va a decir, yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo soy un pastor de por ahí, recojo higos silvestres, o sea, no soy nada. No está diciendo que es un pobre, porque ya hablé de la clase, de la prédica pasada, que no era pobre. Pero está diciendo, yo no soy de esa línea de sacerdotes, ni tengo esos estudios para ser profeta. No soy nada de esta índole. Pero si Dios dice que yo venga a profetizar, yo obedezco. Por más que yo no sea de esa línea. Si Dios dice algo, ¿quién no profetizará? Todos debemos profetizar. Y aquí una aplicación, amados hermanos. No es que busquemos títulos. No, estoy pensando en académicos. Títulos de, el pastor, el profeta, el salmista, como en otras iglesias hay, el obispo, el reverendo, que son títulos que se usan en algunas denominaciones. Pero todos debemos cumplir esas funciones. Debemos cumplir esas funciones. Nosotros, en Comunidad de la Gracia, por lo menos hasta donde vemos, no creemos en la vigencia del título profeta. Si lo creyéramos, habría por acá alguien a quien se le llame profeta. No creemos. Razones tenemos. Pero no significa que no estamos llamados a profetizar en el sentido amplio de la palabra. Porque un profeta no es aquel que solamente anuncia cosas del futuro. El profeta es aquel que denuncia el pecado y anuncia esperanza. Eso es un profeta. Y podemos profetizar en ese sentido, denunciando el pecado de las personas, todos somos pecadores, y dándoles esperanza en Cristo Jesús. ¿Acaso eso Dios no nos ha mandado a hacer? Repitamos entonces el versículo 8. Si el león ruge, ¿quién no temerá?
Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Si entendiéramos esto, todos profetizaríamos. Eso es la idea. No solamente Amós, sino todos profetizaríamos. Porque entendemos quién es lo que está mandando, el soberano, Dios. Y todos llamados a denunciar el pecado y a anunciar esperanza. No habría aquí nadie que se esconda. Eso es el rugido del león. El rugido del león anuncia juicio de destrucción sobre Samaria. Y verán ustedes, capítulo 3, versículos 9 al capítulo 4, versículo 3, ese anuncio de la destrucción de Samaria. ¿Qué es Samaria? Samaria es la capital de Israel, del reino del norte, y ahí es donde suceden todos los pecados. Voy a ser rápido, voy a mencionar cuestiones así rápidas. Del versículo 9 al versículo 11, se va a invitar a dos naciones que son más pecadoras, entre comillas. Más pecadoras. A dos naciones para que observen la maldad que hace Samaria, que hace la capital del reino o que hace toda la nación, también podríamos extender geográficamente. Porque el versículo 9 dice, proclamad en los palacios de Asdod. Asdod es una ciudad filistea. Y en los palacios de la tierra de Egipto. Es una invitación. ¡Hey, gente de Asdod! Gente de Egipto, vengan. ¿A dónde vengan? Vengan a los montes de Samaria, dice el versículo 9. ¿Y para qué vamos a ir a los montes de Samaria? Para ver las opresiones que se hacen allí. Opresiones. Opresión tiene que ver con maldad contra el prójimo. Ya hemos visto de cómo ellos, por amor al dinero, ¿qué hacen? Ya hemos visto en la prédica pasada. Eso está en el capítulo 2, versículos 6 al 8. Donde por dinero venden al justo, al pobre venden por un par de zapatos, pisotean al minusválido, etcétera, etcétera. Vean la opresión que hacen y las violencias. Entre comillas podríamos decir, ¡hey! Pero filisteos son muy pecadores, idólatras, malos. Y Egipto, ni qué decir, tiene un montón de dioses. Pero al parecer ellos no son tan malos como Israel. A veces la maldad está en la iglesia más que afuera, porque aquí se conoce la verdad. Conocer la verdad te hace más responsable que aquel que no conoce la verdad. ¿Podría venir gente pecadora a mirar y juzgarnos por nuestras maldades? Claro que sí. Versículo 10. Estos de Israel no saben hacer lo recto. Ellos son cual rapiña, dice, que atesoran, despojan en sus palacios. Son gente que buscan el dinero y buscan hacer injusticias, etcétera, etcétera. Versículo 11. Por tanto, Jehová ha dicho, y ahí viene la sentencia. La sentencia es que vendrá una nación de afuera y los va a saquear. Un enemigo vendrá por todos los lados de la tierra y derribará tu fortaleza y tus palacios serán saqueados. Eso sucedió 30 años después probablemente. Si el terremoto sucedió en el 751, algunos dicen 761, bueno, pero el lapso es de 10 años, y la destrucción de Samaria fue el 722, 30 años después, a 40 años después, se cumplió esta profecía, donde Samaria fue destruida. El versículo 12 lo voy a interpretar como la niña que toca la melena de Aslan. Porque la canción de Marcos Vidal, que lastimosamente no pudimos escuchar,
Se habla del guerrero, pero también se habla de aquel amoroso, de este Aslan amoroso. Y yo veo en el versículo 12, aunque se puede interpretar de otro modo, a este Dios amoroso. Pareciera que no. Pero leamos, dice, así ha dicho Jehová, de la manera que el pastor libra de la boca del león 2 piernas o la punta de la oreja, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria, en el rincón de una cama y al lado de un lecho. Ahora bien, desde el punto negativo, está diciendo, van a ser destruidos como cualquier oveja comido por un león. Aquí el león ya no es Dios, o ya no personifica a Dios. Aquí el león es un animal, porque está hablando de una metáfora, está haciendo una comparación. Aquí Dios se puede comparar con el pastor más bien. Pero el punto negativo es, ustedes van a ser comidos, les va a ir mal. Y el punto positivo es, va a quedar un poquito, un remanente. ¿Pero de quiénes? ¿Los poderosos o los pobres? Pareciera dar una indicación de que los que van a ser salvados, como el pastor recupera una pierna, recupera una oreja de una oveja, van a ser salvados aparentemente no ustedes ricos, no ustedes malos, sino los que sufren violencia. Dice, así escaparán los hijos de Israel que moran en Samaria. ¿Dónde moran? En el rincón de una cama. No tienen cama completa. Moran en un rinconcito, al lado de un lecho. Ni cama propia tienen. Los que van a ser salvados van a ser los que sufren opresión. Los que sufren opresión serán salvados y serán salvados por su fe en Dios sobre todo. Pero ustedes ricos serán comidos por el león. Y aquí, por favor, no quiero que alguno entienda, ¿quién representa entonces el otro león? Satanás, va a decir alguno. Porque el Nuevo Testamento dice, el diablo está como león rugiente buscando a quien devorar. No es la intención de Amós. No es la intención de Amós comparar a 2 leones. Solamente está haciendo una metáfora del Dios que va a liberar, el Dios de amor que va a liberar a algunos y a otros no. Del versículo 13 al versículo 15 está hablando de cuidado con tus falsas esperanzas. Cuidado con las falsas esperanzas que tú puedas tener. Israel tenía falsas esperanzas. Versículo 13. Oíd y testificad contra la casa de Jacob, o sea, contra Israel, así ha dicho Jehová, que el día que castigue las rebeliones de Israel, que también castigaré, dice, los altares de Betel. Betel era una ciudad que tenía uno de los toros hechos por Jeroboam, donde la gente iba a adorar a ese toro y decía, ese es Jehová el que nos sacó de la tierra de Egipto. Pero ahí está en plural, altares. Probablemente sean réplicas exactas del altar principal que se menciona en la línea siguiente. Y serán cortados los cuernos del altar. Había un altar principal, grande, hecho por Jeroboam, y había altares réplicas, donde también se sacrificaban animales. Serán cortados. Cuando menciona los cuernos, está mencionando que el altar tiene cuatro costados, ¿no? 4 puntas. Y esa punta tenía levantado algo. Eso es como especie de cuerno. Y se creía ingenuamente que si tú agarrabas esto, no el altar, pero por lo menos el cuerno, estabas protegido. Ya el rey Manasés, 230 años atrás, también creyó ser protegido al agarrar esos cuernos.
como que Dios los va a proteger. Cuidado con tus falsas esperanzas. Porque para comenzar, Dios no autorizó esa construcción de ese altar, y menos Dios usa objetos como medios de protección. Hoy en día dirán, ¿cuáles son mis falsas esperanzas? Haber nacido en cuna evangélica es una falsa esperanza. Falsa esperanza. No te va a salvar eso. Estar en una iglesia de sana doctrina, congregándote, no te va a salvar. Estar con tu Biblia en tu cabecera no te va a librar de pesadillas. Y en otras iglesias, tener un crucifijo, tener algo de tierra santa, no te va a librar. Falsas esperanzas. Hay que centrarnos solamente en Dios. Y por último, capítulo 4, versículos 1 al 3, destrucción de Samaria. Y aquí voy a hablar no contra las mujeres solamente, pero antes era más, hoy quizá menos, donde las mujeres dependían casi en su mayoría de la economía del esposo y manipulaban para tener cosas. Claro, el machismo quizá en algunos lugares era difícil por el machismo, pero en otros lugares mujeres que sabían manipular a sus esposos. Estos versículos van a condenar la acumulación de lujo y de cosas por el placer, lastimando a los pobres. Por supuesto, hay dos interpretaciones al respecto, pero vamos por la más aceptada. Versículo 1. Oíd esta palabra, vacas de Basán. Vacas de Basán. Las vacas tienen oídos, pero no se refiere a las vacas que dan leche y comemos en los tacos, ¿no? No se refiere a ese tipo de vacas. Basán es una región de pastos. Estaban, digamos, a la derecha, si uno sube del río Jordán, a la derecha del mar de Galilea. Abundante pastos. Y como hay abundante pastos, las vacas, ¿qué hacen? Están flacas, ¿verdad? No, están gorditas. Vacas de Basán son gorditas. Pero no se refiere a las vacas, se refiere a mujeres que no sé si estaban gordas, pero por lo menos tenían abundancia de cosas. No significa que todas las que están subidas de peso es porque se dan grandes lujos, ¿verdad? De comida, de placeres, pero dice, oíd vacas de Basán, que estáis en los montes de Samaria, mujeres que habitan en la capital del reino, que oprimís a los pobres. ¿Cómo? ¿Cómo estas mujeres oprimen a los pobres? ¿Cómo quebrantan a los menesterosos? ¿Cómo? La última línea del versículo 1 dice, que decís a vuestros señores. La palabra señores aquí tiene un problema. ¿Cómo interpretamos señores? La palabra hebrea es Adonais, señores. Algunos creen que es una forma de pedir a sus dioses. Adonais, dioses. Otros dicen que se trataría de maridos. Y muy probablemente sea maridos, porque Adón significa marido también. Yo lo voy a interpretar como marido, porque es lo más lógico en el contexto. Si entendemos que las vacas de Basán son mujeres y que ellas quieren muchas riquezas para sí, tener placeres, comida, ropas, lujos, entonces estas esposas le dicen a sus esposos, traed, traed, traed. Quiero más riqueza, quiero que traigas más lujos, quiero que traigas más dinero y beberemos, disfrutaremos. Quiero hacer la crítica aquí. Es verdad que las mujeres pueden tener esa actitud de exigir a sus maridos. Hoy en día ya no exigen tanto perlas
pero pueden exigir vacaciones, viajes, ropas, cuestiones. ¿Y de dónde va a sacar este marido? Explotando, sobornando, haciendo trabajos extras quizá, pero quizá enfermándose con ese trabajo extras. Amadas hermanas, hay que tener contentamiento. Hay que tener contentamiento. Pero no es solamente una crítica a las mujeres, porque hoy en día, cuando se habla de ya una economía donde no se depende exclusivamente del hombre, sino también de la mujer, hay casos en los que son los varones los que piden, si la mujer gana más. O a veces cuando se hace una bolsa común, eso en cada familia, hoy en día ya se va decidiendo cómo va a ser su administración financiera. Yo conozco de varios tipos de administración. Uno de mis profesores del seminario decía, yo todo lo que gano le doy a mi esposa y yo me quedo con 100 soles para mis gustos, para ir a comer ceviche, para ir a tal, ya, 100 soles al mes, que sería como unos 600 pesos para placeres. Otro tipo de familia es, no, a mí me entrega todo. Yo, el varón, yo administro todo. Yo solamente le doy a mi mujer lo que va a gastar en la comida. Y otro tipo de administración, en unas familias funciona de que esto es bolsa común. Aquí están los fondos en común y de aquí distribuimos para los gastos familiares. No es tu dinero ni mi dinero, es nuestro dinero. Pero en esto, aún así, alguien quiere tener más, gustar más, comer mejor, quiere disfrutar más de la vida. Y si eso, para tener eso, se oprime a alguien, ahí está el problema. Pero si tu trabajo es honrado, ganas lo justo y te das esos gustos, no hay problema. Aquí la crítica es gustar de la vida, tener placeres en la vida a expensas del trabajo, dolor de otros, la explotación. Eso es lo malo. Así que, amados hermanos, Dios va a juzgar todo. Y por eso dice el versículo 2, a estas mujeres, porque Dios juró en su santidad, vienen días en que ustedes, mujeres, serán llevadas con ganchos, como cual ganchos de pescar, como anzuelos puestos en la nariz probablemente, llevados al exilio. Y Dios, eso fue la forma en que juzgó o iba a juzgar al pueblo de Israel. Hoy en día, preguntémonos, ¿cómo Dios ha de juzgar? ¿Cómo Dios nos va a juzgar? En fin, voy a terminar diciendo, amados hermanos, por un lado, tenemos a un Dios guerrero y a un Dios amoroso. Pero ese Dios guerrero y ese Dios amoroso quiere que profeticemos, quiere que hablemos de pecados y de esperanza. Y por otro lado, ese Dios de juicio va a juzgar, no los pecados de Israel, porque ya los juzgó, nuestros pecados personales. Así que cuidado. Peores cosas que Israel te pueden suceder. Y no estoy hablando del infierno. Algunos quizá. Pero peores cosas que Israel te puede suceder porque Dios también te sacó de tu Egipto, de tu esclavitud. Y Dios también tuvo una relación personal contigo, un pacto contigo. Y en Santa Cena recordamos siempre ese pacto. Dios te va a juzgar también por tus rebeliones. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este tiempo de compartir tu palabra. Permítenos serte fieles siempre, Señor. Permítenos vivir para tu gloria y en donde estemos convertirnos en profetas, en el sentido no de somos profetas, sino en el sentido de anunciar juicio tuyo
y esperanza. Ayuda a tus hijos e hijas, Señor, a vivir de una manera justa, digna delante de ti. Gracias, Padre. Gracias. Te pido esto en Jesucristo nuestro Señor. Amén.